Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde, como nuestra querida audiencia ya lo sabe, presentamos eh, temas relacionados con el derecho administrativo, disciplinas afines, derechos de los ciudadanos, por cierto. Hoy nos acompaña un invitado de lujo que ya ha estado con nosotros en algunos otros semestres. Hoy vamos a platicar sobre su nuevo libro, un libro que lleva por título El Ciudadano Republicano y la Cuarta Transformación, diríamos, el primer trabajo serio y profundo que trata de explicarnos lo que es esta cuarta transformación. El maestro Ulrich Richter Morales es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en Ciencias Penales por el INACIPE. Su ejercicio profesional pues lo ha desarrollado como abogado postulante y también como activista ciudadano. Podemos mencionar que él es el abogado en el amparo para el uso lúdico de la marihuana, el cual ganó por ese Segundo amparo, amparo. el segundo amparo, y trabajó también en un caso pues para él muy personal, el caso Google, pero con repercusiones realmente muy importantes en el mundo jurídico, porque digo, no es un tema fácil enfrentarse a un titán de los medios digitales como lo fue, o bueno, como lo es Google, pero refiriéndonos ahí al caso. Pues buenas tardes, maestro. Doctora, es un placer para mí. Muy buenas tardes. Bien, pues platícanos un poquito, ya le recordamos aquí nuestra audiencia, pues son principalmente académicos, Sí, jóvenes estudiantes de una red universitaria que pues a veces nos llegan las preguntas desde el extranjero, del interior de la República o de aquí de casa de la UNAM. Lo mismo, pues sabemos que nos escuchan de manera usual, diversos maestros académicos de aquí de la Facultad de Derecho. Entonces, siempre usted escribiendo estos temas que son tan relevantes, pero dándole la profundidad que se merece. Platícanos, introduzcanos al al tema tema. central y de Mira, ahí doctora, vamos platicando. este libro tiene una continuación de mi primer libro, Manual del Poder Ciudadano, Así sí donde lo yo recuerdo. expresaba, que también lo hemos comentado aquí, como otros libros, donde expresaba los derechos y obligaciones de todo ciudadano, que era la participación ciudadana, que era la democracia, que era la ciudadanía y que era el poder ciudadano. Y ese libro pues deja unas bases, unas raíces para tocar el siguiente tema, que era sobre el republicanismo, ¿no? Aquella tesis política basada en el republicanismo, y, y continuamos con este libro, que dijimos, bueno, ahora con todo esto que llevamos de escribir sobre el ciudadano, sobre también el segundo libro de la protesta, la participación ciudadana, Ajá, sí, pues sí, sí. continué con este libro llamado así El Ciudadano Republicano y la Cuarta Transformación. ¿Por qué el ciudadano republicano? Pues porque como continuamos, te digo, con esta idea, con esta tesis sobre que el eje central de la política debe de ser el ciudadano, y basado en el republicanismo de que el ciudadano también es el eje central, la formación de ciudadanos que ustedes llevan aquí cada día, la virtud cívica, el civismo, la inspiración en los valores, pues yo coincido con estos tópicos que he venido sosteniendo desde hace ya varios años. Y ahora los plasmo en este libro y los combino o los trato de analizar con la nueva narrativa del actual gobierno de la República. Bien, a la luz de este libro, El Ciudadano Republicano y la Cuarta Transformación, ¿cómo entenderíamos a la Cuarta Transformación y luego pues vincularlo a este ejercicio ciudadano, ¿no? Así es. En donde pues creo que poco a poco em, digo, aquí en México de manera muy lenta, pero vamos teniendo una participación ciudadana Así es, vamos más teniendo una activa. participación ciudadana, y ahora los eventos que están sucediendo en otras latitudes, O bueno, América ¿verdad? Latina En está América Latina encendida. ahorita el ciudadano pues ya no se deja, vemos lo del Brexit, vemos Barcelona, y yo creo que aquí la forma de inconformarnos y la forma de protestar fue en las urnas,
donde el ciudadano salió en el 2018 a votar y pidió un cambio de lo que venía aconteciendo, ¿no? Un cambio donde pues rechazamos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, la gran corrupción que había, las alzas por todos lados. Hoy lo vemos como en Chile ya ha costado lamentablemente 40 personas que han fallecido por unas alzas que estuvimos nosotros acostumbrados durante 6 años. La reforma Energética. energética, pues pagábamos la luz, que la gasolina, y hoy vemos como el ciudadano, como tú bien lo dices, a eso iba, de que aquí en México a lo mejor vamos un poquito paso más Lento. lento, pero yo creo que estamos haciendo mucha conciencia y el ciudadano está despertando, ¿no? ¿Será que, bueno, comparándonos con otras latitudes y que deberíamos de ser muy, muy semejantes, ¿no? Chile, Ecuador Ecuador, también, bueno, bueno, ahí, Bolivia. Entonces, Bolivia. mira, yo creo que deberíamos de ser muy semejantes, pero el mexicano es más aguantador, te podría decir. Esa era mi pregunta. Ya te ¿Qué, lo- qué es lo que somos? ¿Somos más conformistas Yo o creo que somos aguantamos más, más. más Ven Chile, aguantadores? luego salieron, y yo en el libro de la protesta, la participación ciudadana, desde que se tocó ese tema del aumento de la gasolina en Brasil, Ujú. sale todos los brasileños y casi Sí. le cuesta a Dilma Rousseff. Bueno, ahí empieza De hecho, empezó su em- declive, ¿no? empieza su Ahí. declive, y aquí vemos cómo te aumentan una cosa, te aumentan el otra, y los ciudadanos pagamos, nos ponen el FOAPROA y seguimos pagando el FOAPROA, y hemos aguantado mucho, ¿no? Ahora tenemos, como es el eje central el ciudadano republicano, pues la gran expectativa, como lo digo en el libro, de que no queden en las páginas de este libro y otros todos los actos de corrupción que ha habido, ¿no? Sino que se investiguen y se llenen en los libros o en los boletines judiciales de todas estas personas que lastimaron, que quebrantaron o que saquearon al país, ¿no? Sí que cuando menos, pues no tengamos como que la historia periódica Así es, periódica de de, tener a lo mejor un chivo así expiatorio es, que a lo mejor aquí se y llame Rosario Robles y que todo, Chayito, y todos los demás bien, así gracias, es, ¿no? y eso es lo que creo que el ciudadano está ávido de que no exista impunidad, y ávido de que no exista impunidad en cualquier lado, ¿no? Ayer yo vi a la secretaria de la Función Pública que decía que ponía el expediente que está investigando De Bartlett. ocho super, ya no digas Bartel, 8 superdelegados. Ah, Ojalá, claro, también, ojalá no, no, que, no. que, que este gobierno tenga esa tesitura de ir parejo por quien sea, ¿no? Claro, Si pero es un superdelegado de este gobierno, pues también. Y si es exacto, otro de otro sexenio, también. pero a mí realmente me impresiona en una doble vertiente. Sí es importante que que la autoridad correspondiente, en este caso la secretaria de la Así función, es. lo haga. Pero por otro lado, me preocupa, llevamos un año de gobierno, se supone que los funcionarios que nombraba el señor presidente Pues mira, tienes estaban tu razón. pasando un tamiz Un- un- anticorrupción, gente Pero mira, honesta y ya sabes cómo es el son que político, ¿no? Que de todo. Hay sí. hay sus manzanas podridas, como Sí, diríamos. pero 8 de 32 estamos hablando del Sí. 25%. Bueno, y yo creo que aquí lo que ahora sé que abonando en tu comentario, lo que debería de haber es que si estos 8 tienen alguna irregularidad, pues que sea sancionada, ¿no? Entonces no hemos visto cómo ha empezado el ciudadano a despertar, y el eje central de este libro es el ciudadano republicano, ¿no? Ciudadano que respete las reglas de convivir, que se aleje de estos actos de corrupción y que ya no cometa las prácticas que venían sucediendo, por desgracia, en otras administraciones. Y la cuarta transformación, ¿no? Mucho se ha Ujú. dicho de esta cuarta transformación, que es uno de los postulados del nuevo gobierno, que si el primer movimiento histórico, que el segundo movimiento histórico, que si la revolución, que si la independencia, que si las leyes de reforma, y cuál es la cuarta transformación. Pero ya no digas cuál es la cuarta transformación, sino qué lineamiento político sigue, qué narrativa política, cómo podríamos describir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y yo lo voy a poner en un ejemplo muy, muy gráfico. Es como si tú y yo tuviéramos ahorita un pastel y lo fuéramos a partir en rebanadas. Este pastel vamos a poner que es la narrativa política del actual presidente, en donde a mi consideración hay algunos rasgos
de la tesis republicana. ¿Por qué hay algunos rasgos? Porque ha promovido la virtud cívica, que es una de las características para los radioescuchas del republicanismo. Es la tercera característica, yo considero muy importante, ¿no? ¿En qué consiste? Esta, donde efectivamente pues actuemos con valores cívicos, respetemos las reglas de convivir, y donde lo veo, pues que él ha hecho una reforma al artículo 3º constitucional y ha implantado la materia de civismo, que mucho tiempo fue sustraída de las asignaturas pendientes. Y si nos remontamos algunos años, la última vez que hubo una renovación moral, porque dicen, bueno, es que ¿por qué se tiene que meter en los valores morales? Pues recordando a Miguel de la Madrid, que hizo la gran cruzada de la renovación moral, que hizo la ley de primera ley de responsabilidades, responsabilidad de los servidores públicos, la reforma la constitucional. reforma constitucional, la creación de esta famosa ahorita secretaría que hemos venido, sí, de la función pública, que era Contraloría. Sí, o sea, sí, fíjate, toda esta renovación moral, que así se le llamó, sin que hubiera las críticas que hoy se hacen de por qué se mete a la moral, era la renovación moral que fue encabezada en aquella ocasión. Uno de los ideólogos de Miguel de la Madrid era Samuel del Villar, que después fue el primer procurador de oposición de justicia en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, ahí empieza, vemos cómo sí ha habido gobiernos que han querido esta renovación moral. Entonces, viene otra vez hoy este impulso de tratar de renovar, de formar ciudadanos, que yo le llamaría así. ¿Por qué formar ciudadanos? Porque considero que en México tenemos un déficit. ¿Cuál es el gran problema de nuestro México? El déficit de ciudadanos. ¿Cuál sería? Pues que no quieren participar, que no quieren votar, que no quieren asumir sus obligaciones. Y yo les he llamado a algunos personajes que son habitantes. Muchos los apodamos coloquialmente como los lord, ¿no? Ahorita decían que lord viáticos, ¿no? O las ladies de Polanco, la ley Profeco. Sí, claro. Entonces son aquellos que quieren implantar sus reglas en contra de las de todos o en contra de vosotros. Sí, ¿no? vulnerando el derecho que fuese. Vulnerando, ¿no?, el derecho al respeto, ahora sí, de los demás. ¿Cómo? Pues violando las leyes de tránsito. Ahora no voy a pagar impuestos, ahora me voy a dedicar a comprar facturas, y una tras otra vamos encaminando, nos vamos como una cadena de custodia de puros actos que son ilícitos, ilegales o incluso que no son éticos. Entonces creo que volver a esta razón republicana del hombre cívico y por otra parte ver hacia el bien común, porque vamos a este otro tema muy republicano de que al presidente lo critican, que por qué hay estos programas asistenciales, y estos programas asistenciales son populistas. Y yo dejo en la mesa para el debate de tus académicos, de la comunidad universitaria, pues el bien común, ¿no? Si hay una confusión entre el bien común o el populismo, o se le dice que cuando atiende al bien común está atendiendo al populismo. Entonces, este libro lo que trata es un libro provocativo, un libro que trata de poner esto en la mesa de debate, porque siempre decía, bueno, es que Andrés Manuel es populista, y yo vengo a decir, bueno, ¿y por qué en esta rebanada de pastel? Pues ustedes, algunos le verán rebanadas de este pastel populistas o autoritarias, y yo le veré algunas republicanas, pero tenemos este pastel. Pero lo más, siguiendo esta tradición de ahora sí, como si fuéramos tú y yo, chef, pasteleros, si volteamos al sexenio pasado y decimos, oye, doctora, ¿y cómo podemos explicar la tradición de Enrique Peña Nieto? Yo te podría decir, a lo mejor sarcásticamente, pues que hasta ese pastel se lo robaron. Pues sí, porque ya no podemos. Si tú dices, bueno, ¿qué tradición tenía el licenciado Peña Nieto? ¿Cuál era? ¿Republicana? ¿Virtud cívica? ¿Cuál? Pues discúlpame que yo lo vea, pero esto es para motivar a tus radioescuchas. Sí, decir, quizá tuvo pues solamente neoliberal exactamente la parte económica, pero la parte económica por el neoliberalismo, pero fíjate qué interesante. Entonces, ¿dónde está la filosofía? ¿Dónde está la narrativa? Entonces, creo que este libro es un libro provocador, donde también se habla de los críticos de la 4T, y que el eje central es el ciudadano. Y el ciudadano debe de ser un ciudadano crítico, debe de participar, y que si no está de acuerdo con algunas decisiones del gobierno actual o a futuro, pues que también sea un ciudadano crítico y que proteste, porque también esa es parte de
de este juego de estos derechos. Claro Antier que hubo una protesta de presidentes municipales y les sí, echaron claro, claro, gas no, no, bueno. lacrimógeno, ¿no? Entonces podría decirte que hay algunos actos que al parecer por parte de algunos actores del gobierno se alejan del republicanismo, ¿no? Sí, Porque sí, sí, si se digo, respetara esta tesis política al 100 con todas las rebanadas del pastel, pues no podríamos haber llevado el gas lacrimógeno a una protesta, ¿no? Entonces son algunas claro, contradicciones que se ponen en la mesa, que se ponen para debatir y para también sostenerle al gobierno que preferimos un gobierno republicano donde se respeten los derechos ciudadanos donde se escucha al y donde se ciudadano. escucha al ciudadano y que si el ciudadano es un presidente municipal, pues también tiene derecho a la protesta. Y es cierto también que podemos comentarlo, que hubo algunos presidentes municipales que tuvieron algunos actos también muy deplorables y que hubo hasta algunas amenazas pues de cierto grado muy lamentables, pues que también se investiguen. Claro, Claro que claro que también se investiguen, eso tendría pero que creo que a ser. veces no abona en que en el propio gobierno, que vamos a tocar otro punto, hay personas que llevan algunos actos o algunos ejemplos fuera del republicanismo. La ley Bonilla. Una persona que fue elegida para 2 años, ahora quiere 5. Pues bueno, yo te podría decir, este señor pues no es republicano. Estamos hablando Sí, de un libro claro, republicano. Entonces creo que el eje central es para recordarle a los que están adentro y a los que están afuera que se debe de respetar estos lineamientos republicanos. Y que también los que están adentro, por ejemplo, como el señor Bonilla que llega por ganar unas elecciones, pues él debe de respetar esos lineamientos y debe de actuar como republicano. A lo mejor muchos radioescuchas me van a decir, bueno, ¿cómo le pide usted si el señor no sabe ni qué es el republicanismo ni qué es exacto. exactamente? Entonces Ahorita es parte de este exactamente libro. iba a ese Estos primeros punto. capítulos que nos introducen qué es el republicanismo, cuáles son sus características, para que podamos ir caminando sobre estas bases que yo creo hoy de lo que hemos visto, pues nos conviene más un gobierno republicano que un gobierno populista. Nos conviene más un gobierno republicano que un gobierno autoritario. Desde luego, pero en síntesis, bueno, tratando de sintetizarlo, porque es un tema para desmenuzar, cómo entender el republicanismo. Y bueno, también con todo lo que nos dijo, que cada vez me estimula ahí las dudas, el pensamiento, el debate, cómo despertar a la Así ciudadanía, es. ¿no? Porque es una manera de engendrar una cultura de participación, lo cual, pues, como bien lo ha señalado, el mexicano es un tanto renuente, ¿no? Sí. Apático. Apático y lo En entendemos términos generales, porque claro a que hay veces quienes tenemos una lo están esperanza, haciendo. ¿no? Y luego esa esperanza, pues ahora parece que sí era o que no era. Entonces yo creo que hay que quitar ese apatismo. Y yo le digo al ciudadano, todos estos derechos que te den, el gobierno que sea, hay que agarrarlos. Que si la revocación de mandato, pues es un derecho ciudadano. Claro, Que claro. si las candidaturas ciudadanas, y lo que debemos de hacer es sí exigir que se reglamenten para que pueda tener un ejercicio muy claro y muy transparente, ¿no? Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo ha hablado también el actual gobierno de una democracia participativa. Bueno, hay que tomar lo bueno de esa democracia participativa que nos dé y exigir a algunos lo que para algún grupo de ciudadanos que si las consultas, ¿no? Un tema Sí, muy fuerte. diferentes tipos de consultas que Exactamente. tienen las Bueno, leyes locales ya las por leyes ahí, locales, ¿no? bueno, pues que se transparenten, que si se necesita hacer una nueva ley, pues que se haga la nueva ley para que el ciudadano pueda salir y ejercitar sus derechos como debe de ser y que no crearse algunos vacíos o algunos puntos que puedan perjudicar o empañar un derecho ciudadano que podamos ejercitar cada uno de nosotros. Y yo creo que sería muy bueno que también desde el mismo gobierno, desde las autoridades, se le diera un poco de publicidad a todos estos mecanismos, porque muchas veces, ay, qué bueno que tenemos leyes de Sí, participación exacto, y leyes, sí. todo, pero la ciudadanía no lo sabe y la No. ciudadanía siguen aquellos que cuando algo les inconforma, pues vámonos a las calles y bueno, lo tuvimos ayer por acá en ¿Cómo les fue ayer, por Insurgentes, ejemplo? ¿no? Y
terrible, ¿no? Terrible, Ahí bloquearon todo, cerrado ¿no? Insurgentes un par de horas. Quiero interrumpirte para mandar saludos a la doctora Irene Trejo, que nos está escuchando, Un saludo. el maestro José Luis Mancilla Rosales del IFT, Jesús Aguirre, Génesis Diego, la maestra Edna San Juan Valenzuela, de aquí de la Comisión Nacional del Agua, que nos escucha todos los viernes y que además es una brillante fiscalista y administrativista también docente de la facultad. Saludos a Edgar y nuestro agradecimiento por compartir el video de este programa. No, muchas gracias a nuestro amigo Edgar Claro por que. compartir. Entonces, pues, ¿cuáles serían las principales características así del Mira, el republicanismo? republicanismo es muy interesante analizar sus orígenes, ¿no? Porque nos remontamos a los griegos, ¿no? A esta famosa democracia que hablaban los griegos, y vienen los primeros debates, ¿no? Fíjate qué interesante. Si era republicano Aristóteles o no era republicano, o si era de los fundadores del republicanismo Aristóteles o no era. Y yo considero que primero fue Solón. Solón fue uno de los 7 sabios, gran promotor de la participación ciudadana, quien empieza a dar que se organizaran en estas organizaciones ciudadanas. Fíjate qué interesante. Entonces podríamos decir que Solón fue de los primeros fundadores hoy de las organizaciones ciudadanas, de las ONGs. Entonces ahí Ok. viene el famoso son politicón de Aristóteles, y Ujú. donde empiezan a hablar de temas que hoy a veces vemos que explora el presidente, de la felicidad, del bien común, que ha hablado mucho Aristóteles, y que ha citado incluso en algunos de sus discursos o de sus libros el propio presidente, el tema de la felicidad Felicidad. aristotélica. Él le ha llamado en su último libro, el presidente, la república amorosa. Y algunos Ujú. critican hoy por qué le llama república amorosa y por qué no le, ya. Y lo ha esbozado, ¿no? Con los últimos hechos de la semana pasada. Él se remonta y habla sobre el humanismo cívico. Entonces vemos que Platón también escribió sobre la república, tiene un libro Sí, sí, sí. muy, muy importante. Y esta tradición sigue, y encontramos con un jurisconsulto que aquí pues muchos de los escuchas pueden saber historias de el Marco Tulio Cicerón, ¿no? Ah, claro. Y Marco Tulio Cicerón, gran luchador en contra de la corrupción. Entonces Sí, ahí sí, sí. vamos tejiendo cómo empiezan a salir estos grandes personajes, estos grandes pensadores que nos han dejado huella, cómo van sembrando estas ideas del republicanismo. Entonces ya encontramos la felicidad, ya encontramos el tema de la corrupción, y si tú quieres me sigo un poquito más y llegamos a Maquiavelo, que habla del bien común, ¿no? Mm. Y Maquiavelo decía que si alguna decisión del príncipe favorece a la mayoría y perjudica a la minoría, era una buena decisión. Entonces hemos visto aquí Sí. algunas decisiones muy complicadas donde el presidente Andrés Manuel trata de beneficiar a una clase que ha sido Muy muy lastimada. lastimada, que eso sí Sí, hay sí, que sí. decirlo, muy Sí. perjudicada, que no ha sido, como yo lo digo, no ha querido ser rescatada por otros gobiernos. Hubo otros No. gobiernos que les interesó rescatar los bancos, y ahí tenías el Sí. FOAPROA, y que les interesó rescatar los ingenios azucareros, si tú quieres, pero no el ser humano, no el ciudadano, no el pueblo. Y ahora que algún presidente, que podrán venir las críticas ahora, mira hacia ese grupo, a esos ciudadanos, a esos hermanos, vienen algunas críticas. Pero ahí y usted ya está aquí. Pero fíjate qué bonito es debatir, bueno, el bien común, que tanto se olvidó, ¿no? Que tanto se olvidó, Sí, y ahora, claro. y ahora lo pone. Que sabemos que también hay algunos actores del nuevo gobierno que no lo han explicado como lo tratamos ahorita de desmenuzar, ¿no? Aquí hay un bien común. Estas decisiones Claro, políticas claro. van en torno a este bien común. Y ahí lo dejo para el debate, para estos grandes estudiosos académicos, que esta gran casa de estudios forjadora de ciudadanos, pues ahí está, ¿no? Este bien común ahora revive. Que algunos actores políticos, algunos miembros del gabinete no lo saben explicar,
Bueno, para eso es este libro, para entrar en la provocación, en el gran debate, y ahí nos quedamos con Maquiavelo y seguimos con Montesquieu, con la autoridad republicana. Sí, Y yo sí, le sí. comentaba, incluso cuando le entregué el propio libro al señor presidente, que Montesquieu era un noble, y este noble partidario de la austeridad republicana, y que el presidente hoy ha implantado una austeridad. ¿Qué pasaría si el discurso de esta autoridad republicana hubiera sido: sigan el ejemplo de Montesquieu, señores jueces? Porque te acuerdas que primero Claro, claro, sí. una gran confrontación con los jueces, pero ahí está Montesquieu, otro que hablaba de la austeridad republicana, un noble, un gran, bueno, un Sí, gran sí, sí, pensador. claro. Entonces vamos ahí La ilustración. atando algunos puntos, Rousseau también, algunos puntos sobre este republicanismo que vale la pena pues profundizar, entrar al debate, como otros, pues que otros nada más yo he escuchado que dicen que es populista, que es populista y que es populista y que es populista. Bueno, a lo mejor tiene algunos rasgos de los que ellos dicen, pero yo consideraría poner en la balanza si tiene Claro, rasgos de este republicanismo por lo que estamos diciendo. claro, Y viene entonces abrir la posibilidad ver la de... posibilidad de todo esto que él ha esbozado en la virtud cívica que él ha tratado de implantar. Vino consecuentemente con esto de la cartilla moral, que desató también muchas críticas, y el gran debate es que si el gobierno, que si un presidente nos debe de moralizar o no nos debe de moralizar, que si se debe de meter o no en estos temas de moral. Y venía también, o viene también, está planteado hacer la constitución moral que él Sí, decía. sí, sí. Pero a través de lo que yo te di y siguiendo a la reflexión, pues no, ¿qué preferimos? Que mejor haya estos debates de cartilla moral o cartilla ética o de principios. Pues yo creo que también hay que hablar de principios, llámenle como le quieran llamar, porque creo que como esta casa de estudios, lo digo, hay que formar ciudadanos. Y los Sí. ciudadanos se forman de valores. Y si no inculcamos los valores de la forma que fuere, porque yo soy No, 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 positivo, sí, sí, pues sí. entonces vamos a llegar a que vivimos en un submundo, ¿no? No, 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 y yo estoy de acuerdo porque refiriéndonos, por ejemplo, a los mismos servidores públicos, pues la misma Constitución y las leyes de responsabilidades, pues hacen referencia a valores, a final de cuentas se positivizan, sí, en una norma, pero habla de, de una De ética una ética que yo creo correcta, ¿no? De de honestidad, de honestidad, lealtad. de lealtad, de Entonces, servicio al prójimo. Y cuando tú empiezas a analizar cómo los grandes republicanos veían este servicio al prójimo y este servicio al bien común, pues les decían: oye, tienes que dedicar parte de tu tiempo, ciudadano. Eso sí, sí, decía, sí. parte de su tiempo en la comunidad. Fíjate, en apoyar a tu comunidad, en trabajo social. Bueno, pues si esto lo decimos ahorita, imagínate cómo saldríamos, ¿no? Sí, claro, claro. Entramos, vamos a hacer un breve espacio para escuchar en pocos minutos la cápsula informativa de novedades administrativas a cargo de la maestra Ana María Ramírez. Novedades administrativas. Les presentamos lo más relevante del ámbito jurídico en materia administrativa. Buenas tardes. En Son este día tenazas. les comparto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis, en la que el aspecto jurídico al dilucidar consistió en determinar si existe mandato constitucional para garantizar la paridad de género horizontal en la postulación de candidaturas dentro de un ayuntamiento, obligación de los partidos políticos de asegurar dicha paridad en el registro de candidaturas en estos ayuntamientos del estado que se trate, es decir, 50 encabezadas por mujeres y 50% por hombres. Por lo que hace a los criterios contendientes, por un lado se había establecido que no existía mandato constitucional que obligara a las entidades federativas a legislar en materia de paridad de género horizontal y que ésta no aplica en caso de los cargos de carácter unipersonales, como la presidencia municipal. Por otro lado, en el juicio de revisión
revisión constitucional electoral, se concluyó que para efecto de la integración de los ayuntamientos, la paridad de género horizontal puede ser reconocida no solo legislativamente, sino mediante la interpretación de la Constitución General, sin que se requiera de texto legal para ello. Al respecto, el Pleno de la Suprema determinó que se actualiza la contradicción y que el criterio que debe prevalecer se orienta en el sentido de que ahora existe mandato constitucional para garantizar el principio de paridad de género horizontal en la conformación de los ayuntamientos, de conformidad con el artículo 41, fracción primera constitucional y de la interpretación sistemática funcional de lo dispuesto en el texto constitucional y en diversos instrumentos internacionales, lo cual es acorde a la reforma constitucional sobre paridad de género horizontal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de este año. Así es de que, estimados radioescuchas, los invito a que lo consulten. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Novedades administrativas. Si supieras... Agradecemos a la maestra Anita Ramírez su cápsula Muy de buena, Ana novedades María. Un administrativas. placer, doctor, gracias. Y regresamos con el maestro Richter Ulrich platicando de su libro El Ciudadano Republicano en la Cuarta Transformación. Pues además debo de decirles, yo que he leído los libros anteriores del maestro, escribe de una manera muy amena, Muchas gracias. con ejemplos, muy ligera. De verdad es que en 2, 3 sentaditas Mira, este libro yo creo que en 3 horas. terminas. Sí, hay que leerlo. Hace un repaso ahí de la República y concluye con un republicanismo nuevo, ¿no? Así es. Como Y sobre todo aquí actualizando. vemos cuáles son estas características, que ya lo hemos dicho, la virtud cívica. Pero además de esta virtud vienen dos, la libertad negativa y la libertad positiva, que también Isaías Berlín escribió mucho de ello, y en torno también hay un gran debate de los académicos, de los grandes estudios, que no fue Isaías Berlín. Bueno, todo entra aquí a este estudio. Pero esta segunda característica, pues esta famosa libertad negativa de la participación ciudadana. Entonces encontramos dos características, que es la virtud cívica y la participación ciudadana, que pueden ser analizadas en los temas que ha tocado el señor presidente en su plan de gobierno con la democracia participativa. Y la primera, otra característica, no hay que dejarla también, que es la libertad positiva de estar libres, de no tener ningún tipo de opresión, que algunos nuevos estudiosos, o recientemente los estudiosos del nuevo republicanismo, señalan que incluso han llegado a los estudios de que tú, doctora, pues quieres salir y quieres gozar tu libertad, y que ya no sean que el propio Estado te inhiba tu libertad, sino que cualquier otro sujeto te la pueda coartar. Sí. Como eso lo es. acabamos de decir, pues ayer hubo aquí, ya no quería la gente a lo mejor salir, porque había unos encapuchados o había esto. Y entonces aquí surge este Claro. gran tema, por eso te digo que es muy polémico el libro, de esta primera característica, que también el ciudadano republicano quiere vivir en libertad, y que el gobierno le debe de garantizar esta libertad, que por desgracia por muchos años se ha perdido, ¿no? Sí, Entonces se ha ido debe del gobierno, perdiendo. por eso te digo, es muy importante, debe de trabajar más en esa característica primera, que hoy está en medio de un gran debate, de que el ciudadano quiere vivir en libertad, quiere vivir en una tranquilidad. Y ahí ponemos el ejemplo, ¿no? La vida o la bolsa. Sí, claro, la La seguridad. seguridad, ¿no? O la Entonces es una gran inseguridad, que tarea, es lo que es una gran coarta tarea nuestra titánica, por eso libertad. lo decimos, encasillar que el gobierno republicano debe atender estas características, debe de trabajar en ellas, y si se sale tantito de alguna de ellas, el ciudadano debe de recordar y decir, queremos un gobierno de alguna manera que sea republicano y que cumpla con estas exigencias por el bien de todos, por el bien de nuestro país, porque yo veo que a veces hay algunos debates que polarizan mucho, ¿no? Y lo que queremos es, pues, que le vaya bien a México, ¿no? Sí, claro, porque somos todos, ¿no? Somos todos, y Somos es un gran país que nos ha dado mucho. Hablamos ahí al final de
bueno, en el capítulo de Andrés Manuel López Obrador, pues el personaje, yo no sé si tú sepas que ha escrito 18 libros, No, a lo no, no, mejor tú vas a claro, decir, no, oiga, yo no no lo sabía, sabía. licenciado. No lo No, mira, sabía, no lo sabía. entonces te encuentras sorpresas, ¿no? Sorpresas del gran, el personaje Andrés Manuel, que hoy ha sufrido en los días recientes, pues ha estado en la polémica por unos hechos que todos Lo de conocemos, Sinaloa, lo de claro. Sinaloa, y que deben de ver una autocrítica, ¿no? Yo creo que debe de haber una autocrítica republicana. Claro, por ¿no? este contraste, seguro ha sido tema Tema de que sigue, programas aquí para los de penal, pero... imagínate para todos los que ven seguridad pública, qué pasó. Entonces, creo Y de que, contrastes, y de porque en contrastes, ¿no? Iguala sucedió algo exactamente lo contrario de lo que sucedió en Sinaloa, Y ¿no? bueno, y la vida humana, bueno, pues ese es un principio muy, Es un valor es un valor tutelado tutelado por y nuestro él sistema jurídico como como el el primero, primero, ¿no? excepto para los militares, ¿no? Pero Así es, para toda la ciudadanía así es, debe de es ser. el primero. Entonces, y al final, ya llegando a la parte, bueno, todavía tenemos tiempo, Tenemos un poquito. esbozando las características que se ponen en la mesa, todos los fundamentos que ha implantado el nuevo gobierno, como te decía, la materia de civismo, la materia de filosofía. Fíjate qué interesante. Si tú en una charla de café le preguntas a alguien, oye, que Andrés Manuel en su reforma educativa puso la materia de filosofía, yo te he puesto que hay varios radioescuchas que me dicen, no, hombre, el licenciado está diciendo una fake news. Es imposible, es imposible, ¿no? Nos vamos al otro libro anterior, ¿no? A El de las fake Ciudadano news. Digital, ¿no? Y las fake Sí. news, no, esa es una fake news. Entonces, fíjate qué interesante de que el presidente López Obrador posificó en la materia de filosofía y entramos nosotros también a la materia de filosofía porque creemos que es Sí, sí, sumamente sí. importante para formar ciudadanos. El Sí, propio totalmente. presidente, fíjate qué interesante es, repasando un poco cuando nos fijamos, el propio presidente francés es, es filósofo, no sé si tú sabías. Es No, no filósofo y sabía. después estudia Tampoco lo ciencias sabía. políticas. Fíjate. Mm. Entonces, yo creo que filosofía y civismo No, claro, son muy importantes. son Y yo añado medulares. más, para sumar, para ciudadanía, que la tenemos también en Estados Unidos, que la tenemos en algunas partes del continente. ¿Para qué? Para formar ciudadanos que nos respetemos, para formar ciudadanos que no salgan a las calles, que por un tema o un conflicto vial se estén matando, que eso es terrible, o Sí, por un sí, conflicto sí. vecinal se estén matando, pues verdaderamente ya hemos perdido Uno algunas diría hasta la cordura hasta la más cordura, ¿no? La elemental, ¿no? más elemental, ¿no? Entonces, todo lo que es, por eso yo soy muy positivo, todo aquello que me dé para implantar valores, para formar ciudadanos, por eso cada vez que vengo a una universidad me la paso muy bien, reconozco Muchas gracias. Sí. porque es aquí donde se forman en la familia, en la casa y en las aulas a los ciudadanos, ¿no? A los hombres de Sí, bien, yo te diría. Queremos sí. formar hombres de bien y no que salgan con unas ametralladoras a dispararle a sus hermanos mexicanos, No, ¿no? claro, ¿no? Sí, sí, en efecto, que no, la figura paradigmática no sea la del delincuente, ¿no? Así es, sino La que del sea capo, la del... la del PAC. Ahí vemos aquellas imágenes todavía en un camión de volteo con una ametralladora que me han dicho 10 veces el nombre y gracias a Dios se me ha olvidado. Qué bueno que se me ha olvidado. Esta que estaba ahí, que la venden nada Sí, más en sí, Estados sí. Unidos. Pues, ¿cómo llegó esa ametralladora a esta población? ¿Cómo llegó? No, ¿No? bueno, lo hemos comentado por otros temas, pero creo que hasta da la impresión que hasta en el tianguis venden armas, ¿no? Hasta en el tianguis Digo, venden porque armas, no ¿no? es posible tantos muertos cada día. Cada día. Entonces creo que nuestro tejido social debemos otra vez voltear a verlo. Debemos ponerle gran atención para formar pues, hombres de bien, ¿no? Y no estar formando sicarios y que estos jóvenes mañana se conviertan en los grandes capos que lleven en su vida, pues en su vida o en su testamento, pues
varios seres humanos en ese camino, ¿no? Creo que Claro eso es muy lamentable. que eso es terrible. Veo que también le dedicas una buena parte a la democracia y exactamente la otra pregunta que se había quedado por ahí en el tintero, ¿qué hacemos para que la ciudadanía pues sea más participativa a corto plazo, ¿no? Porque pues vamos muy lentos en ese Sí, sí. tema. No, yo sé que tú, Sí, sí. yo sé que tú traes prisa como yo, ¿eh? Pero Sí. mira, esto que estamos viendo ahorita de cómo la ciudadanía despierta, y sí somos como mexicanos muy aguantadores, ¿eh? Porque bueno, ve en Chile nada más porque le subieron el metro, Claro. ¿no? Sí, Y lo sí, más sí. reprobable es la actitud del gobierno de mandar las tanquetas a la calle, ¿no? Yo creo que debe de haber Sí, totalmente. Sí, sí, debe sí. de haber el diálogo siempre y escuchar a los ciudadanos. Sí, Y como tú lo antes que bien lo apuntas, cualquier ¿no? cosa. La democracia es sumamente importante. Hay un capítulo donde hablamos de la crisis de la democracia representativa, por qué sucedió, Sí, sí, ahí sí. vamos planteando esos temas, y nos vamos a la democracia participativa, incluso a la deliberativa, ¿no? Entonces analizamos la representativa, la participativa y la deliberativa, y yo me quedo hoy con la participativa. Ya no quisiera entrar a la deliberativa, que hoy la nueva Ujú. corriente de Habermas nos ilustra mucho eso. Pero creo que todavía nos falta para deliberar y para todo. Si no, Sí, me sí, voy a la claro. mitad. Me voy ahí al justo medio, ni la representativa, que ha sido terrible para los ciudadanos Sí, no porque nos ha ido no tan nos ha ido muy bien bien, o no, ni porque siquiera nos sentimos nos representados, ¿no? sentimos Muchas representados, veces. y entonces la participativa, donde podamos los ciudadanos participar y ser críticos de este gobierno y del que venga, porque nosotros no venimos por 5 años ni por 3, No, nosotros claro. somos los ciudadanos que ahora sí que, como dicen, hasta que nos bajen el switch, ¿no? Sí, claro, y además Y es pues muy con importante lo que tú dices, proyectos no de solo vida. por la credencial del lector se tiene, ya es uno ciudadano, sino yo voy a estas concepciones más que van encaminadas a lo que tú has dicho, pues que el ciudadano sea activo, sea participativo, sea muy atento y sea muy analista del quehacer de gobierno, y cuando no esté de acuerdo que lo diga, porque para mí el eje central del republicanismo y de la 4T Es es el exactamente el ciudadano. ciudadano, Es el claro. ciudadano. ¿De qué estamos hablando? Del ciudadano. Si tú me dices, entrando ya en la 4T, pues yo creo que aquí a lo mejor yo tomé el título de la cuarta transformación, porque creo cuando llega un presidente y nos da algunas herramientas de democracia participativa y algunas herramientas de formar ciudadanos, pues bueno, ¿cuál es la tesis que debería de seguir cualquier presidente? Formar ciudadanos. Es como Sí, el director claro. de una escuela, ¿no? De un Sí, sí, kinder, de una sí, sí, secundaria, sí. como un padre de familia, pues yo voy a formar a mis hijos, otros yo voy a formar estudiantes. Pues lo que se trata es de formar ciudadanos. Entonces, si esta cuarta transformación te da algunos lineamientos, como la materia de civismo, pues qué bien, qué mejor. Pero esta cuarta transformación no se va a hacer en 5 años, ¿no? No, Yo claro, creo que pues. la cuarta transformación la vamos a hacer los ciudadanos participativos, los ciudadanos que respetemos las reglas de convivencia. Y aquellos habitantes que no las respetaban y que ahora las respeten, esa es la Sí, transformación. sería, Esa es la transformación de sería una convertir ganancia. esa es de convertir a nuestro México en una gran nación, que los ciudadanos estemos a la altura de nuestro país. Sí, 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 definitivamente. Entonces la gente se pregunta, bueno, es que ¿cuál es la transformación? De veras, nos Sí, van no, a no, dar, no, bueno. ¿cuál va a ser la transformación? No, la transformación Sí, es convertirnos en ciudadanos con virtud cívica, en ciudadanos que respetemos las reglas de convivir, en ciudadanos que participemos en las participemos, decisiones. que seamos honestos. Entonces, hay algunos puntos duros, álgidos, que ha puesto este gobierno, algunos los critican, pero son bienvenidos para formar ciudadanos, porque el sexenio pasado, pues yo no veía ningún elemento para formar ciudadanos, sino para formar empresas, para obtener licitaciones públicas y Sí, para estaba enriquecer sustentado todo en la economía y en así un sistema liberal, no es. neoliberal, si se quiere, de ese Entonces, modo. esta virtud cívica puede abonar, este humanismo puede abonar
pero también en el propio republicanismo, para aquellos que digan, bueno, sí, pero ya nos dijo mucho de la virtud cívica, pues parte de este republicanismo es que se respete el Estado de Derecho. Y por eso los ciudadanos debemos de ser muy exigentes y decir, oiga, si queremos, si usted es republicano, pues que se respete el Estado de Derecho, que eso también es muy importante de esta faceta del republicanismo. Y cuando no se quiera por alguna situación, pues que el ciudadano alce la voz y critique y pida, oiga, queremos que se respete, como todo republicano, el Estado de Derecho. Sí, sí, sí. Bueno, pues de todos estos temas se me hacen sumamente interesantes, muy importantes. Ya se antoja la lectura, digo, y viniendo de un autor como el maestro Ulrich No, Richter, y te quiero que decir que tiene también una vienen los críticos, cultura Aquí el libro es un libro política, equilibrado, sí, para que el ciudadano lector tenga los elementos de y él formarse. define, y él Exacto. resuelva y decida. Bien, envía también saludos José David Eduardo Cisneros y Verano Maya Valencia, que Muchas gracias. nos están. Aquí la jurista Verano Maya, que es una jurista muy, muy aplicada, tengo el gusto de conocerla, una gran jurista aquí de la UNAM. Sí, sí, claro, claro. Muy tesonera, Sí, sí, sí. luchadora del derecho. Sí, yo he leído cosas de ella, inclusive recuerdo en alguna nota de pie de página haberlo citado en un libro. Claro que Pues este es el no debate. la conozco Este es el debate, físicamente, doctora. pero Este es el debate. pues está muy interesante. Queremos invitar a nuestros radioescuchas que pues se acerquen a este libro y que sirva para motivarlos, que en convertir, ahora sí que convertirse, transformarse inclusive aquellos que ya lo son, ciudadanos participativos, pues a trabajar de manera más activa, porque aquí también en el tema de la democracia nos ilustra cuáles son los mecanismos formales a través de yo le los llamo cuales. instrumentos del poder ciudadano. Exactamente. Y que ya a veces ya no quiero decir nada, porque si resumo el libro ya No, sí, claro, ya claro. se dio un audiolibro, y ya la fue el verdad, audiolibro a la entrevista. no nos da tiempo, no. Pero Esas te quiero fueron decir que unas ayer donamos el pinceladas. 50% de las regalías a la Fundación de la Barra de Abogados. Muchísimas Porque gracias. los 5 libros que he hecho, todas las regalías han sido donadas a causas filantrópicas. Pues vean también, participen de este fin filantrópico del maestro, y que no nos resta más que agradecerte, No, a doctor, ustedes. felicitarte, enhorabuena, siempre tan activo en estos temas, abonando precisamente ahora pues al desarrollo de este espíritu republicano. De verdad, muchas Muchas gracias, felicidades. Y pues invitar a nuestros radioescuchas a que adquieran este libro del ciudadano republicano y la cuarta transformación del maestro Ulrich Richter. De verdad que no tiene desperdicio ni una hoja, sino aquí me mandan un mensaje y lo comentamos. Por lo menos va a ser para debate. Claro que sí. Y entonces, ¿y el ciudadano experto? Y eso ya ahí se estaría teniendo el objetivo. Bueno, pues muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia y pues nos escuchamos el siguiente viernes. Que tengan una excelente tarde y también un bonito fin de semana.